Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. En esta mañana tenemos un mensajero de Dios, invitado, un hombre especial. Nuestro hermano José Benítez está con nosotros, con su familia, con su esposa Marcela y sus hijos. Nuestro hermano José Benítez está trabajando, colaborando con la obra que estamos levantando en La Canela. El hermano está trabajando en la iglesia de Mao, en Las Matas, y es un hombre que Dios ha llamado para servir. Es un hombre que Dios ha llamado para servir. Y qué mejor momento como este para nosotros escucharle, conocerle y saber que Dios va a usarle de una manera especial, tanto aquí en esta mañana como en la obra que Él está haciendo, sembrando iglesias. Hermano José Benítez, por favor. Bien, mis amados, que el Señor le bendiga en esta mañana. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y le invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo número 2. Y mientras abren sus Biblias, como dijo nuestro hermano pastor, estamos trabajando la obra misionera en Las Matas de Santa Cruz, en Las Canelas, en Mao. El objetivo es poder ver iglesias en aquellas comunidades. Duramos aproximadamente 2 años y medio viviendo Las Matas con la familia. Y ya hace un tiempo estamos viviendo en Mao con la intención de ver una iglesia en aquel lugar. Así que dejamos esos motivos de oraciones, tanto por los hermanos de allí en Las Matas, los hermanos de Mao, así como los hermanos de La Canela, donde también estamos sirviendo. La meta es poder ver iglesias en cada una de las comunidades de la línea noroeste, donde el testimonio de los bíblicos no ha llegado todavía fundando iglesias de sana doctrina. Así que por favor, no solamente ore, sino en algún momento vaya a La Canela, vea lo que Dios está haciendo en aquel lugar a través de las iglesias bíblicas aquí de Santiago, lo que estamos sirviendo allí. Sea usted parte viviendo de lo que Dios está haciendo. Si quiere cruzar por Mao, es bienvenido. Si quiere ir a Las Matas también. En Las Matas tenemos 2 cosas que ofrecerle a la gente que va: muchos mosquitos, y muchos de vivo. Nunca supe que había tantos animales de eso en una tierra como cuando cortaron el arroz y ya ellos no tenían dónde estar y fueron a visitar al pueblo. Literalmente estábamos dentro de la casa y la verdad que aquel día me recordé mucho de Faraón y las moscas. Dice que dentro de la habitación, dice la Biblia, tenía rana, mosca y todas las plagas. Así estábamos nosotros, que no se podía prender ni un celular que venían esos animales. Así que si usted ve una película de terror donde las plagas se comen a la gente, imagínense nosotros allá. Fue una linda experiencia, extraña pero linda, pero estuvimos ahí y al año siguiente sabíamos que volvían. Cada temporada de arroz que cortan sabemos que vienen. Así que ya aprendimos a vivir, sabíamos, muchachos, ya saben, dentro de unos días encerrémonos que vienen los de vivo. Pero estábamos allí sirviendo al Señor y seguimos con los hermanos, aunque estamos viviendo en Mao. Estamos viajando cada semana, tanto a Las Canelas como a Las Matas, seguimos con los hermanos, hasta que Dios, en su gracia, fortalezca ese lugar, haya un obrero que pueda continuar y así nos movemos al siguiente pueblo en la voluntad de Dios, si Él no ha venido antes por su iglesia o nos ha llevado a su presencia, ¿verdad? Así que, como ya dijo nuestro hermano Pastor Alejandro, Marcela y los jóvenes Caleb y Josía, nuestros hijos, estamos sirviendo allá junto con un grupo de hermanos, algunos son de aquí, de la iglesia y de otras congregaciones bíblicas de aquí de Santiago. Así que gracias por esta invitación. Filipenses capítulo número 2, me gustaría leer los primeros versículos de este hermoso capítulo para poder entonces nosotros ver algunas cosas interesantes. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable,
Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Buen Padre, gracias. Gracias en este hermoso tiempo en el que podemos presentarnos delante de ti, abrir tu palabra, Señor, para ser bendecido por ella. Que tu Espíritu Santo pueda poner en cada corazón conforme a cada necesidad. Y que al salir de este lugar podamos darte la gloria sabiendo que eres tú quien nos has hablado. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta de los hermanos allí en Filipo reciben de parte del apóstol Pablo, quien ha sido inspirado por el Espíritu Santo, una carta en donde Pablo va a animar a los hermanos a gozarse. Y aunque la carta misma refleja que hubieron personas que tenían algunos conflictos, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 4, menciona dos tipos de personas que parece que tenían algún tipo de conflicto. En el capítulo 1, por ejemplo, cuando usted llega al versículo número 12, dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Vemos entonces que habían allí personas en Filipo y fuera de Filipo que predicaban el evangelio no con la intención de que la gente fuese salva, sino que mientras más predicaban, Pablo sufría más, porque Pablo estaba preso por causa del evangelio. Entonces, mientras más gente hablaba del evangelio, el imperio entendía que esa plaga, como ellos le llamaban, era tan intensa, y que Pablo, que era el representante de esa plaga, vamos a dejarlo preso, porque imagínate, si él preso. Y algunos lo hacían con esa intención. En el capítulo 4 encontramos cuando Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ellas trabajaron junto con él, colaboraron en la obra, pero parece que en un momento de su vida tuvieron un desacuerdo. En el capítulo 2 entonces el apóstol Pablo dice que quiere que las cosas que hagamos para el Señor tengan una distinción muy especial. Dice que sea con humildad. El versículo 13. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y la segunda cosa que Pablo menciona de cómo nosotros debemos hacer, versículo número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta palabra contienda que Pablo menciona allí tiene que ver con egoísmo. Y cuando él dice al final del versículo 3, como superiores a nosotros mismos, la idea que Pablo menciona allí es alguien que es más importante que yo. Y pensemos un momento en esta mañana, antes de entrar a hablar sobre cómo nosotros podemos llegar a ser de bendición a los demás. Yo quiero que usted deje en su mente esta frase: mi hermano, mi hermana es superior a mí. Yo quiero que usted deje eso ahí en su mente. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura, algunos modelos bíblicos que nosotros pudiéramos imitar, que en un momento de su vida aquí en la tierra empezaron a ver a los demás como más importante que ellos mismos. Y nosotros quisiéramos hablar un poquito sobre lo que es el ejemplo cristiano. Y permítame leer de nuevo aquí esta definición que dice: la palabra ejemplo
El diccionario la define como la cualidad que tiene una persona que sin lugar a duda debe ser imitado. Alguien que es una bendición tan tremenda para nosotros que es imposible, tenemos que imitarlo. Y estos modelos bíblicos que usted y yo tenemos que imitar están aquí en este capítulo 2. Así que acompáñenme al verso 5. Capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, nuestro primer ejemplo. Y podemos decir entonces, amados míos, que Cristo tenía un sentimiento correcto. En todas las cosas que Él hacía, Él le decía a sus discípulos: ejemplo os he dado, para que como yo anduve, vosotros también andéis. En otra oportunidad le dice a sus discípulos para que ellos pudieran seguir sus pisadas. Los que tenemos hijos sabemos que tenemos que tener la actitud correcta en casa, porque nuestros hijos están allí para imitarnos. Hace unos días atrás, nuestros hijos fueron a un campamento. Y ese día esperaban cierta cantidad de personas, pero se superpobló el campamento. Como siempre nos pasa, que a última hora llega mucha gente. Entonces los jóvenes que estaban colaborando, entre ellos estaba mi hijo mayor colaborando en el campamento, ellos estaban durmiendo en una cabaña y le pidieron la cabaña para poder traer a los campistas. Entonces, los que colaboran en el campamento, los jóvenes, el equipo de trabajo, se van a ir a dormir al salón de culto del campamento. Y él me dice: yo quiero ir con ellos. Yo le digo: bueno, pero a mí me dieron una cabañita allí donde hay hasta aire acondicionado, mijo, ven para que duerma con nosotros. Pero él insistía en que no, que quería ir con sus compañeros. Entonces yo recuerdo algo que él me dijo: ¿cómo puedo yo irme a dormir con aire si mis compañeros están allí tirados en el suelo después de un día de trabajo? Entonces mi esposa insistía: pero vamos. Digo: no, oye, déjalo. No aplicó la Biblia. Amados, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, peca contra Dios. Peca contra Dios y se enamora de una mujer que no era suya. Cuando manda a buscar al esposo de esta mujer con la intención de que él pudiera dormir con ella para tapar su pecado, Urías Eteo. Y cuando él le dice: ve a tu casa, come, descansa, está con tu esposa, ¿sabe qué le dijo Urías Eteo a David? ¿Cómo puedo yo ir a mi casa a dormir si mis compañeros están en el campo de batalla durmiendo debajo del cielo? ¿Cómo puedo yo ir a deleitarme con mi esposa pensando en que mis compañeros están en el campo de batalla? Eso fue lo que él me dijo. Un sentimiento correcto. Jesús, entonces, vemos 4 cosas que quiero mencionarle. Dice que él no estimó el ser igual a Dios, verso 6. No es que él estaba negando su deidad, no, eso no. Recordemos, hermano, que Jesús al venir a la tierra deja ya su gloria y viene a estar entre nosotros. Recordemos, hermanos, que si Jesús hubiese estado en su plena gloria en la tierra, ningún ser humano iba a poder acercarse a él.
Nadie puede estar, ninguno de nosotros puede estar en este momento en la gloria misma de Dios. Nuestros cuerpos, este cuerpo no fue diseñado para estar así en este momento. Por eso que vamos a ser transformados, por eso vamos a recibir un cuerpo nuevo para poder ver esa gracia de Dios. De lo contrario no se puede. Y Cristo, hermanos míos, renunció a eso solamente por nosotros. En segundo lugar, dice que tomó forma de siervo. La servidumbre es más que trabajar en una casa o una empresa. Un siervo, como lo presenta la Biblia, el siervo de Jehová, aquel que estaba dispuesto a obedecer a su amo en todo. La Escritura lo presenta como este esclavo, que cuando la Escritura dice que horadaron sus manos, sus pies, pero dice que este tipo de esclavo era aquel que se perforaba la oreja con una lesna. Dice, ¿y qué era lo que hacía el esclavo? Públicamente iban a un lugar determinado donde traspasaban la oreja del esclavo y lo marcaban. Esto era indicando que él iba a ser fiel a su amo hasta el día de su muerte. Es este tipo de siervo que habla de Jesús, que decidió ser fiel al Padre hasta el día de su muerte. Dice que se humilló, versículo 8. Capítulo 2, verso 8, la palabra de Dios nos dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No tenía nada. Jesús no nos lo presenta la Escritura como alguien que tenía muchos bienes o que vivía en una casa lujosa. No estaba entre los príncipes de la ciudad, aquellos que eran intocables. Se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. Y la segunda parte del versículo 8 nos dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos visto películas como La Pasión de Cristo y otras películas que describen allí la muerte del Señor. La Biblia lo describe, hermano, como un sufrimiento, algo terrible. Quizás usted ha visto pariente suyo o alguien morir de cáncer o otro tipo de enfermedad. Mis padres, por ejemplo, los dos murieron de cáncer. Eso no es fácil. Y por la gracia de Dios, ellos murieron rápido, no sufrieron mucho. Pero he visto a otra persona consumirse por completo. Solo parecen esqueleto con piel. Y lloran y gimen y desean la muerte y no le llega. Pero eso no se compara a la cruz. Era una muerte torturosa. Era morirse cada minuto. Y dice que Jesús sufrió eso. Pero no solo por sufrir, no por un mero ejemplo, sino eso era el pago del pecado suyo y mío. Y Él lo hizo por amor. Y dejó ese ejemplo. Aquel que estuvo dispuesto a dejar todo solo por nosotros. Ahora le toca a usted y me toca a mí estar dispuesto a dejar todo solo por Él. Hay un hermoso himno que describe todo lo que Cristo hizo. Y el coro dice, si eso hiciste por mí, ¿qué he hecho yo por ti? Amados míos, que esta mañana, para usted y para mí, sea de gran bendición en saber que hay que tener el sentimiento correcto. Pero mire otro ejemplo más. Versículo número 12 al versículo 18 nos va a presentar el apóstol Pablo como un ejemplo. Él se presenta allí ante los hermanos, pero sin embargo,
Verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo va a animar a los hermanos en cuanto a su servicio que ellos hacen. Pero él en los versículos 12 al 16 va a describir esa conducta que el hermano debe tener y las cosas que no debería hacer. Por ejemplo, nos dice el versículo número 13: porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer. Esa buena voluntad que surge de aquel hijo o una hija de Dios en hacer la obra de Dios, Dios produce en nosotros eso. El querer como el hacer. Toda cosa buena que hoy usted hace, Dios la produce a través de su Espíritu Santo en usted y en mí. Pero hay algo que el apóstol le dice a los hermanos. Verso 14: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sin manija. Vamos a decir así, una taza. Lo más interesante, no importa lo caliente que esté el café, la leche o lo que bebamos, uno la agarra por la asa, todo resuelto. Se le agradece al que inventó eso. Sin embargo, la palabra irreprensible, vamos a tomar el mismo ejemplo de la taza, pero ahora sin la asa. ¿Qué usted tiene que hacer? Agarrar la taza entera. Esa es la idea de ser irreprensible. Que no hay una orillita por donde se pueda agarrar. Si la agarró, tiene que ser entero. Que no haya, vamos a decir así, una manija por donde podamos agarrar y decirle: te tengo controlado. Una persona irreprensible, hermano, no es impecable. Porque ninguno de nosotros somos impecables. Todos pecamos, cometemos errores, fallamos a Dios. Pero lo correcto sería que cuando usted me ve hacer algo en un lugar, en cualquier otro lugar, vea que hago lo mismo. Pareciera ser que los inconversos son como más prácticos que los creyentes en ese sentido, porque el inconverso es malo donde quiera que va y hace lo mismo donde quiera que va. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esta palabra maligna es la palabra torcido. Pero esta palabra en medicina también se usa para referirse a la columna cuando están desviadas, o una escoliosis como se llama. Estamos hablando que esta generación está torcida, está desviada. Y dice que es perversa, calificando de manera clara qué tipo de persona es. Una persona perversa es aquel que perdió el sendero y ha llegado tan lejos que humanamente es imposible hacerlo retroceder. Amados, se dan casos. Yo hablaba con un cirujano un día y le preguntaba si eso era posible, para poder entender cuando una persona es imposible ayudarlo, porque ya su condición no le permite, a menos que no sea un milagro de Dios.
Y yo le preguntaba al cirujano, ¿es posible que una persona cuando ustedes le van a operar digan que no se puede hacer nada? Una vez que abren allí, ven la condición del paciente, y él me decía, es posible, José. Y él dice, yo he tenido casos donde he ido a operar personas y una vez que lo abrimos decimos, si seguimos empeoramos la situación, no hay solución. Una de nuestras hermanas tenía cáncer en los pulmones y ella fue al médico. El médico le dijo que sus pulmones estaban en muy mal condiciones, pero entonces su mamá se enfermó en ese tiempo y ella, para poder cuidar a su mamá, se descuidó a sí misma. Luego entonces su mamá tuvo un accidente que una pared del vecino le cayó arriba, le partió las dos piernas. Entonces ella se pasó todo ese tiempo, se fue inclusive a vivir a la casa de su mamá para cuidarla. Pero pasaron 2 años y ella no volvió al médico, y con su dolor en la espalda y el dolor en la espalda. Y cuando la llevamos por fin luchando al médico, deciden operarla. El doctor abre, no duró un par de semanas. Yo recuerdo que fui a ver a esa hermana y fue inevitable. Le teníamos un gran aprecio. Se me salían las lágrimas allí y ella simplemente me acariciaba. Y fue la última vez que escuché su voz cuando me dijo, tranquilo, José, es que yo sé para dónde voy. Yo fui a animarla y terminé siendo el animado, ¿verdad? Un ejemplo. Pero nuestra generación está así, torcida, ha perdido el sendero, está enferma y llega un punto donde no hay retroceso. No cansamos de decirle a los jóvenes, basta muchachos de correr por ahí, basta muchachas de correr por ahí, no va a haber retroceso. Pero piensan que estamos mintiéndole, que estamos exagerando. Después no hay vuelta atrás. Sin embargo, mis amados, el apóstol Pablo dice que a esta generación él es que hay que hacerle de bendición. Pero el versículo 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, estamos hablando de sacrificarnos por alguien que está desviado totalmente. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con una jovencita que había sido abusada por su tío. Y recuerdo que cuando nos trajeron el caso, nos dijeron, bueno, miren a ver lo que ustedes pueden hacer, porque hemos intentado de todo. La mamá de la muchachita iba a la iglesia, la abuela iba a la iglesia, todos los hermanos de ellos iban a la iglesia, y aún el tío iba a la iglesia. Digo, bueno, nos metimos en el pleito, hermano. Descubrimos entonces que el muchacho había sido violado por su papá, que la mamá de la niña había sido violada por su papá, que la otra hermana se había ido de la casa porque ya no aguantaba más. Entonces el pleito era con la abuela de los muchachos, porque ella decía que todo estaba bien. Eso no terminó bien, hermano. Yo hablé con el joven, lo confronté, tuvimos que expulsarlo de la iglesia, porque ¿cómo tenemos una persona así en la iglesia? Un pervertido de esa clase, imposible.
Luego entonces hay que enfrentar a la abuela. No encontrábamos cómo entrarle al abuelo, pues no iba a la iglesia, él era inconverso. La justicia tenía que encargarse, nosotros nos encargábamos de lo que estaban en la iglesia. El pleito con la abuela no fue fácil, pero había que echarlo. Por la gracia de Dios, la joven fue restaurada. Gracias al Señor, tiene 2 niños, todavía nos comunicamos. Su hermano que le seguía no está en el Señor. Su otro hermano sí, se casó ya, está bien, gracias a Dios. Su otra hermanita, vi una foto, ya toda una jovencita. Era un desastre toda esa familia. Pero había que pagar un precio. Había que ir a la policía, había que meterse con los tribunales de menores. Pero ustedes saben cómo es esto. Si la familia dice que está bien, está bien. ¿Quién soy yo para venir y acusar a una persona si todos dicen en la casa que están bien? De hecho, uno puede correr un riesgo. La vida pastoral no es tan fácil. Amados míos, pero si no estamos dispuestos al sacrificio por los demás, entonces no estamos haciendo nada. Recordemos que dijimos que hay que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y muchas veces vamos a tener que bajar la cabeza y humillarnos. Y créame, no es fácil. Para nosotros los hombres del hogar, cuando cometemos una falta y nuestras esposas nos están corrigiendo, y alguna vez uno quiere decir, pero tranquilo, que yo soy la cabeza, pero tranquilo, cabeza, si pecaste, pecaste. Hay que bajar la cabeza y hay que escuchar la palabra de Dios, porque para eso Dios tiene a nuestras esposas allí. No solamente es la mamá, no solamente es la amante, no solamente es... No. Déjeme decirle algo que aprendí. Mi esposa, antes de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo. Empezando por ahí. La Escritura dice que nosotros los hermanos en Cristo estamos para estimularnos los unos a los otros, para corregirnos, para amonestarnos. Los hermanos en Cristo estamos para eso. Porque si usted me ve pecar, ¿qué tiene que hacer? Tomar la Escritura y enseñarme que he pecado y ayudarme a enderezar para tomar el camino correcto. Entonces mi esposa no está ajena de eso. Es parte del cuerpo de Cristo donde yo también soy parte. Y si un miembro se duele, dice la Escritura, los demás se duelen con él. Siendo ya parte de ese cuerpo, le duele ver cómo su esposo está en pecado. Entonces ya no se trata de cabeza, ahí se trata de pecado y se trata de la Escritura. Eso no es que está faltando el respeto, de hecho está haciendo su trabajo. ¿O usted cree que a mi esposa Dios no le va a reclamar por haberme dejado pecar? Y que no, que él era la cabeza. No, tranquila, tú tenías que obedecerme a mí antes que a él. Sacrificio. ¿Alguna vez ha sido usted amonestado por un niño? Permítame contarle esto. Mire, yo terminé de predicar un día. Se acercó un niño de 3 años en la iglesia y me jala por la corbata y me dijo estas palabras: yo espero, dice el niño, que eso que usted dice de ahí también lo practique. Y la mamá viene: no, mi hijo, no le digas. Digo: tranquila, hermana. Me lo volvió a repetir. Yo abracé al niño, le di un beso y le dije: gracias, mi hijo. Eso me lo mandó a decir el Señor. Un niño de 3 años, hermano. Nuestra hermana Luisa de Silverio, ya a sus últimos días de vida, con su problema de salud, perdió la memoria por completo. Ya no reconocía a nadie, hermano.
y ella se estaba congregando esos últimos tiempos con nosotros allá en la iglesia. Yo terminé de predicar y siempre iba y la saludaba. Ese día ella tomó mi mano y me dijo estas palabras: que lo que tú dices y lo que haces siempre sea igual para la gloria de Dios. Estamos hablando de alguien que ya no se acordaba de nada. Usted ve cómo Dios usa las cosas para llamar nuestra atención. Imagínese yo ahí, mire doña Luisa, yo soy el pastor aquí. O ese niño, a ver si educan a ese niño que le habla a los adultos así. Hay que aprender a sacrificar el orgullo y el pensar que porque uno estudia las escrituras es mejor que los demás. Hay que tener cuidado. Pablo tenía un objetivo claro, Jesús tenía un sentimiento correcto. Un ejemplo más que podemos ver allí en ese capítulo 2 está en el versículo 19 hasta el versículo número 24, y la palabra de Dios dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y me gustaría mencionar algunas cosas interesantes con respecto a la persona de Timoteo. El versículo 19 nos presenta a Timoteo como una persona muy dócil. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Alguien que estaba allí listo para ser enviado, un hombre dócil. Imagínense, estamos aquí sirviendo en la congregación, estamos dando el todo por el todo junto con los hermanos, con los líderes, con los proyectos de la iglesia, con la visión de la iglesia, y que de repente el hermano Alejandro diga: siervo, venga, es tiempo de ir a La Canela a compartir el evangelio. Hermano, para La Canela, donde el agua llega un día a la semana y hay que acecharla, porque si no se va antes que usted se dé cuenta. Donde todavía se aplaude cuando llega la luz, ¿verdad? Porque se emociona la gente. Nosotros estábamos en San Pedro de Macorís sirviendo al Señor. Dios nos llama a las matas de Santa Cruz, de un extremo al otro de la isla, cultura distinta, gente distinta. Usted dice: son dominicanos, sí, pero no, eso no vale. Si usted se va a vivir a la romana, usted se tiene que culturizar en la romana. Dice: pero ellos son dominicanos también, pero eso es otro tipo dominicano que vive para el otro lado. Yo tuve que aprender en las matas cómo hablaban la gente, cómo sentía la gente, cómo pensaba la gente, para poder identificarme con ellos. Si no, era totalmente distinto. Es más, ellos sabían que yo no era de ahí. Aparte de que soy el único individuo que anda con un casco en un motor en las matas, aparte de eso, ¿verdad? Nadie más anda con casco, solo yo. La gente me mira y digo: ese es nuevo, porque me están mirando mucho. Los que me conocen no me miran ya. Dicen: ahí viene el del casco. Usted ve, es una cuestión de cómo son. Sin embargo, dice que Timoteo era dócil. Otra segunda cosa que vemos en Timoteo, en el versículo 20, dice la escritura: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Era un hombre con disposición. No solamente era dócil para ir, dice: ninguno tengo del mismo ánimo. En tercer lugar, vemos allí en Timoteo, en el versículo número 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Encontramos a Timoteo como una persona desinteresada. El texto que leímos y lo que dejamos en nuestra mente era que no íbamos a buscar lo nuestro,
sino lo de los otros. Y dice que todos buscan lo suyo propio, pero él no. Él busca lo que es de Cristo. Y Pablo, hablando a los hermanos de Colosa, dice: poned la mira en Cristo, donde Él está sentado. Allí es que está nuestro tesoro. Él le dijo a sus discípulos que donde está el corazón del hombre, está su tesoro. Desinteresado totalmente, hermano. Desprendido, un hombre que estaba allí dispuesto. Lo que sea para el Señor, ahí estoy. Otra cosa interesante, versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Era un hombre que estaba dedicado, un hombre dócil, un hombre dispuesto, un hombre desinteresado, un hombre dedicado. Como hijo a padre ha servido. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo encontró a este muchacho. Dice que se lo llevó cuando se fue. Y Timoteo vivió con Pablo inmensidades de situaciones y nunca se despegó de Pablo. Estuvo ahí como un hijo con su padre. Un hombre dedicado a las cosas del Señor. Por último dice, versículo 23: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Un hombre diligente, un hombre dócil, un hombre con disposición, un hombre desinteresado, un hombre dedicado, pero un hombre diligente. Ese era Timoteo. ¿Cómo somos nosotros realmente? ¿Puede el liderazgo de la iglesia contar con nosotros para poder enviarnos a servir al Señor o hacer cualquier cosa que tenga que ver con el Señor? No creo que sus pastores lo envíen a hacer cosas inmorales a ninguno de ustedes. No creo eso. Pero qué tan dispuestos estamos cuando somos enviados por nuestros líderes para hacer la voluntad de Dios. Escuché esta mañana el deseo de poder ampliar y decía nuestro hermano Orlando que para ampliar significa entonces que hay que trabajar más, porque en vano es hacer un salón más grande si se va a quedar vacío. ¿Qué tan dispuesto está usted o estoy yo para ser parte de que más personas aquí en la comunidad conozcan de Cristo y podamos reunirnos juntos a adorar a Dios cada domingo? Entonces Timoteo era una persona ideal. Ese es el hombre o la mujer ideal que la iglesia hoy necesita. Tenemos ya muchos profesionales del evangelio, gente que conoce Biblia, que eso da pena. Manejan los idiomas, hablan de muchísimas versiones, han leído libros, pero todo está ahí. Recuerdo una de nuestras hermanas que fuimos a predicar a un barrio y de allá para acá estamos todos corriendo porque se armó un pleito de machete y la hermana me dice: mire, hermano pastor, es un peligro, no podemos volver a ese lugar, nuestra vida corre peligro en ese lugar. Digo: hermana, ese es el problema, que si ese machetero se convierte ya nadie corre. Pero si nosotros no vamos a predicarle, ¿usted cree que él va a salir de donde él vive para acá? No, donde él está, él es el dueño del barrio. Así que vamos a ir allá, otra vez. Y le dije a la iglesia: el que no quiera ir, que no vaya, yo voy. Si muero en manos de ellos, morí haciendo la voluntad de Dios. Pero no me voy a quedar aquí a morirme en una silla, sabiendo que pude hacer algo por ellos. Y fuimos.
Volvimos, nos identificamos de nuevo y ya podíamos entrar y salir en ese barrio. Porque me decían, no, con los evangélicos no. Ellos mismos ya nos cuidaban. Llegaron a ir a la iglesia algunos. Pero hay que estar dispuesto, hermano. Hay que estar dispuesto. Persona ideal. Jesús entonces tenía un sentimiento correcto. Pablo estaba bien definido, estaba claro en lo que tenía que hacer. Timoteo era una persona ideal. Y vemos entonces nuestro cuarto y último ejemplo, es Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Como dije al inicio, Pablo le escribe a estos hermanos en gratitud porque siempre tenían cuidado de él. Algunas iglesias apoyaban a Pablo. Esta es una de las iglesias más fieles en el apoyo a Pablo en la obra misionera. Aun cuando estaba en Roma preso, allí envían a este hombre no solamente a llevarle un donativo, una ofrenda, sino en lo que Pablo necesite, quiero que estés allí con él. Epafrodito era una persona necesaria. Son este tipo de hombres y mujeres de Dios que están en nuestras congregaciones. Hermanos, escuchen bien, son necesarios. Este tipo de creyentes son los que llegan a tener con la iglesia y con el liderazgo de la iglesia una cercanía muy íntima. No me refiero a hermanos que están para traerle chisme a los líderes. No, yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de personas íntimas, personas cercanas. Y hay un ejemplo en la Escritura. Cuando el rey David empieza su conquista, él está allí lejos de Jerusalén, sufriendo porque Jerusalén, el lugar donde debería el pueblo de Dios estar, estaba lleno del ejército enemigo. Y él clama diciendo, oh, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Jerusalén? Y dice la Escritura que dos siervos de él, entre ellos estaba Abisai, que era de la familia de David. Dice que estos hombres salieron espada en mano y corrieron y irrumpieron en ese ejército del enemigo y pelearon con estos hombres hasta llegar al pozo. Y mientras uno sacaba el agua, el otro peleaba, y volvieron peleando con un poco de agua para traérsela a David. Dice la Escritura que David, cuando vio eso y supo lo que esos hombres hicieron, derramó el agua en tierra. Ahora la Biblia nos dice algo interesante. David no le pidió agua a esos hombres. En ningún momento le pidió agua. Él hizo una exclamación. Es como cuando usted está lejos de su casa y dice, oye, ¿cuándo será? Aparecerá alguien que me dé una bola para irme a mi casa, para ir a ver a mi mamá, a mi papá, al esposo, los hijos. Es una exclamación. Pero ¿sabe por qué estos hombres escucharon a David? Porque estaban cerca.
¿Sabe por qué muchas veces nosotros no escuchamos el dolor de nuestros líderes? Porque no estamos cerca de ellos. ¿Sabe por qué muchas veces no escuchamos el dolor del hermano o la hermana? No estamos cerca. ¿Sabe por qué muchas veces no escuchamos a nuestros hijos y a nuestros cónyuges? Porque aunque vivimos en la misma casa, no estamos cerca. Recuerdo una historia que me contó un señor, que él decía de unos jóvenes que se habían casado y compraron un carrito emocionado, andaban en su carro para todas partes y agarradito de mano, y la esposa se recostaba. Pero a medida que iban pasando los meses, ya ella iba derechita en el asiento, y cuando iban pasando los años, y ella estaba pegada de la puerta del otro lado. Y un día le dice al esposo: esto es increíble, mira dónde tú estás, mira la distancia que hay entre nosotros, ya tú no me amas. Y el esposo la mira y le dice: es que yo he estado en el mismo lugar siempre, la que está allá pegada a la puerta eres tú. Imagínense, él no puede soltar el guía para ir a abrazar a la esposa en la puerta. ¿Qué pasaría? Sabemos, ¿verdad? Entonces él siempre estuvo en el mismo lugar. Dios está siempre en el mismo lugar. Somos nosotros que nos alejamos, y por eso no lo escuchamos. Una persona necesaria tiene una cercanía íntima con Dios, con su iglesia. También vemos en Epafrodito algo más interesante. Dice la Escritura en el versículo número 25, la segunda parte dice: no solamente que era su hermano, sino que era un colaborador y compañero de milicia. Alguien que estaba allí para pelear junto una batalla que no es fácil. La batalla espiritual no es fácil, hermano, y solo no se logra mucho. Si usted ve los documentales de los animales, especialmente de estos que comen carne, fíjese cómo es que ellos atacan a los grupos de la manada. Lo primero que hacen ellos es separar a los adultos de los más jóvenes, y luego entonces entresacan en el grupo observándolo cuáles son los que están más debilitados, cansados o medio enfermos. Y cuando estos son separados de la manada, son presa fácil. Satanás, el diablo, actúa de una forma similar. Empieza a infiltrarse entre nosotros para ver quiénes son los que están más débiles. Y poco a poco lo va separando. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura que dice un compañero de milicia, aquel que está dispuesto allí a pelear en todo tiempo, 24/7. Quizás usted no pueda ir a mi casa, pero a lo mejor pueda darme una llamadita, enviar un mensaje, o simplemente cruzar por casa y decir: ¿están bien? Estamos bien. Eso es suficiente, hermano. Yo sé que quizás usted vive muy distante el uno del otro. No siempre uno tiene balance en el teléfono para llamar a alguien, pero hay demasiadas facilidades ahora. Antes, cuando no habían tantas facilidades en las redes y lo demás, teníamos más excusas, pero ahora cada vez tenemos menos excusas para no decir que podemos enviarle a alguien de: Dios te bendiga, hermano, estoy orando por ti. Trabajadores inigualables necesitamos, gente que uno diga: wow, cómo lo extrañamos. Personas íntimas, personas que no pueden ser reemplazadas, y no estamos diciendo que son indispensables, sino más bien personas que por lo que hacen para Dios y en la forma que sirven a Dios, uno anhela estar con ellos, que terminan siendo un ejemplo para nosotros. Por último, quiero decir de Epafrodito algo muy interesante, hermanos.
Dice la Escritura que este hombre fue enviado a Pablo para hacer un servicio, y por eso el texto dice, vuestro mensajero, aquel que fue enviado para ustedes con el propósito de ministrar mis necesidades. Aquella persona, hermanos míos, que está dispuesto a servir. No fue a buscar posición, fue simplemente a servir. Dios es que da posiciones, hermano. Yo estaba en la iglesia sentado, escuché la voz de Dios, Dios me llamó a servirle, acepté el desafío, no sabía que era tan difícil. Joven, al fin estaba muy emocionado, contento porque Dios me había llamado. Y algunas personas, usted lo ve luchando por ser pastores, por ser ancianos, por ser diáconos, por ser líder del ministerio. Tanta responsabilidad que es estar con la gente, hermano. Las personas son de Dios. Y cuando usted está al frente de una persona que es de Dios y usted tiene que ministrar la vida de esa persona y servirle, tiene que hacerlo con delicadeza, tiene que hacerlo dando lo mejor. No importa si le duele la cabeza, si duele el estómago, si le duele la espalda, no, tiene que ir, porque esa es la forma en la que glorificamos a Dios, lo que estamos sirviendo. Entonces este hombre estaba allí para ministrar las necesidades del apóstol Pablo en todo tiempo. Y Pablo estaba preso, hermano. Pablo estaba preso. Y no por buena cosa. El imperio consideraba al apóstol Pablo una persona peligrosa. Aquel que tenía una revuelta, porque había un montón de cristianos por todas partes diciendo que César no era Dios, que ahora era Jesús. Pero eso era peligroso. Quizá usted escuchó la noticia hace unos tiempos ya atrás de un muchacho que dio una declaración diciendo de Margarita, la vicepresidenta, que tenía una riqueza mala vida, y eso se armó un escándalo en este país. Mire, como que nunca había pasado nada. Somos hasta chistosos. Y el muchacho lo persiguió la justicia, lo sometieron a la justicia porque habló mal de Margarita. Yo no creo que nadie hubiese querido salir a decir, no, espérate, que ese es mi amigo, nosotros siempre estamos juntos. Está preso. Epafrodito estaba ahí con Pablo. No era un preso grato. Y aunque tenía cierta libertad de poder estar con la gente, seguía siendo preso por el problema del evangelio. Y él estaba ahí, sirviendo. Amados míos, pensemos un momento en esta mañana, y con esto quiero concluir. ¿Qué tipo de ejemplo es usted? ¿Qué tipo de ejemplo soy yo? Vimos a Cristo, que tenía la actitud correcta. Vimos a Pablo, que estaba bien definido. Vimos a Timoteo, era una persona ideal. Vemos a Epafrodito, una persona necesaria. Y si pusiéramos el nombre suyo, el mío, ¿cómo entraríamos en alguna de estas cualidades? Pudiera decir nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Marino, decir, oye, siervo, mire, fulano se fue, gloria a Dios, hay que hacer un culto de acción de gracia. Eso debe doler. Pero piense conmigo. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Somos de bendición? ¿Somos de ejemplo? Las personas nos ven como un modelo. Mi esposa me ve como un ejemplo. Mis hijos me ven como un ejemplo. El versículo 17 del capítulo 3 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros.
el ejemplo que tenéis entre nosotros. El apóstol Pablo entendía hasta ese momento que él era un ejemplo, y los otros hombres de Dios también para los hermanos. ¿Usted lo entiende así? Creo que es tiempo de que podamos examinarnos, vernos a nosotros mismos y hacer un alto, ¿verdad? Y decir, Señor, hasta aquí corrí por mi cuenta. Yo quiero correr ahora conforme a tu voluntad. Acérquese a su líder, hermano. ¿En qué podemos ser parte de la proyección de la iglesia? Si hay un lugar donde siempre hay vacante, en la viña del Señor siempre hay vacante, ahí nunca se llena. Acérquese. Y Dios podrá hacer grandes cosas en su vida y a través de su vida para la gloria de Él. Y en el mañana podamos ver un Santiago diferente, una línea diferente, una región sureste, donde quiera que el Señor nos mande. Y no tenga miedo, si Dios obra en su corazón para moverlo a otro lugar, empaque y váyase en el nombre de Jesús. Si es la voluntad de Dios, siempre tiene que saber que sea la voluntad de Dios. Vamos a orar. Buen Padre, gracias. En esta preciosa mañana, oro por tu iglesia, Señor, para que tú puedas bendecir sus vidas, sus corazones, cada familia aquí representada, Señor. Gracias porque nosotros, no siendo mejores que nadie, tú nos salvaste. Enviaste a Jesús a morir en una cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados. Gracias, oh Padre. Te bendecimos, te damos la gloria. Permítenos, Señor, si hasta este punto de nuestra vida no hemos logrado ser de testimonio claro para otras personas, que a partir de hoy podamos serlo. Bendice esta iglesia, Señor. Una vez más oro por sus pastores, Señor, por sus diáconos, por cada ministerio que esta iglesia tiene, Señor, por cada proyección que tiene, por el deseo de ver más iglesias en toda la región norte. Que esto, Dios, en tu gracia pueda ser una realidad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente.